pues vamos a continuar con nuestra serie Jesús es, que yo sé que es una serie en la que Dios ha hablado mucho a nuestras vidas. En lo personal a mí ha hablado demasiado, me ha recordado lo grande, lo maravilloso, lo bueno que es Jesús en mi vida. En el primer domingo escuchábamos que Jesús es vida eterna, es vida nueva y es vida plena. Es vida plena, qué bendición. Y hace 8 días nuestra pastora nos hablaba cómo Jesús es salvación. Y una salvación no solamente en el asunto espiritual, sino una salvación en cada área de nuestras vidas. Amén. Así que pues yo hoy voy a continuar, tengo este gran privilegio de continuar con la tercera parte de nuestra serie Jesús es. Y para empezar quisiera contarles que hay un fenómeno, una característica especial en cada uno de nosotros como seres humanos. Y es que hagamos un ejercicio e intentamos recordar cómo era nuestra vida cuando éramos bebés. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo era su vida cuando era bebé? ¿Se acuerda qué le daban de comer? ¿Se acuerda qué jugaba? ¿O qué tipo de juguetes tenía? ¿O qué cosas hacían sus papás para que usted se calmara cuando lloraba? Seguramente no. Y eso se debe a que hay una característica especial que los científicos han llamado como amnesia infantil. Y esta amnesia infantil nos impide recordar cómo fue nuestra vida cuando éramos bebés. Nadie lo recuerda. Yo creo que, salvo excepciones mínimas, un 0.01% de la humanidad yo creo que ha de recordar su vida cuando era un bebé. De hecho, la memoria se va desarrollando conforme nosotros vamos creciendo. Es muy probable que usted ya empiece a recordar lo que sucedía en su vida cuando a lo mejor iba al kinder. Y no se diga en la primaria, o sea, ustedes tienen recuerdos bien claros de cuando iban a la primaria. Y esto es porque se va desarrollando nuestra memoria. Y bueno, con base en todo esto que yo les estoy diciendo, quiero contarles un secreto, que yo creo que pues a lo mejor a mi esposa solamente se lo he contado. Y este secreto tiene que ver con uno de mis mejores recuerdos de cuando yo era un niño. Cuando era un niño de apenas unos 5, 6 años. Y bueno, resulta que cuando yo tenía esa edad, uno de mis grandes anhelos era conocer a Dios, era saber cómo era poder verlo cara a cara. Y entonces a mi temprana edad yo tuve el privilegio, mejor dicho, la enorme bendición de crecer en un hogar cristiano. Entonces mi concepción de Dios pues la adquirí gracias a la enseñanza de mis papás, de la escuelita bíblica. Entonces a mi escasa edad yo ya quería saber quién era Dios. Yo también sabía que podíamos orar a Dios y que podíamos como niños acercarnos a Dios. Y no recuerdo exactamente qué palabras yo ocupaba en mi oración, pero le pedí a Dios que me permitiera verlo. ¿Y qué creo que pasó? Pues resulta que en un sueño que yo tuve cuando era chiquito, cuando tenía 5 años, me acuerdo que en este sueño yo estaba sentado en una cama de una habitación de mi casa. Y se acordarán que antes había armarios que siempre traían un espejo. La mayoría de roperos, de armarios, traían un espejo. Y ya lo sabrías y ahí podías meter cosas, ¿no? Bueno, pues aquí en mi casa, en la casa donde yo estaba en mi sueño, que era mi casa, me acuerdo que yo estaba sentado en la cama y tenía de frente un espejo del armario. Y entonces yo estaba agachado cuando de repente en mi sueño escucho una voz que me dice, aquí estoy. Y entonces cuando dice aquí estoy, yo pues a lo mejor brinco, no sé. Lo que sí es que levanto la mirada y volteo hacia el espejo. Y en el espejo veo una silueta blanca. Una silueta totalmente blanca. Yo creo que el blanco que nunca he visto, un blanco como nunca lo he visto en mi vida. Entonces yo empiezo a alzar poco a poco la mirada. Y cuando intento ver a la persona, es decir, cuando intento ver el rostro, veo una luz súper brillante. Es como si estuviera viendo al sol. Ven que no se puede ver al sol directamente, te lastima. Y así yo intentaba ver el rostro, pero no se veía. Solamente era el resplandor impresionante. Y bueno, yo me acuerdo que desperté muy emocionado. No me acuerdo si le conté a mi mamá o a mi papá, no lo recuerdo. Pero es un sueño que he tenido presente. Y que pues verdaderamente es uno de mis mejores recuerdos cuando yo era niño.
La verdad, no sé si en algún momento yo vi una película que tenía que ver con Dios, o a lo mejor vi un libro de la escuela cristiana que me hablaba acerca de Dios, o en alguna clase alguien me mencionó algo sobre el rostro de Dios, yo no sé, pero eso es lo que yo vi en mi sueño. Y lo más curioso es que los expertos dicen que pues los sueños los olvidamos en cuestión de horas o de días, no duran más de 2 días, o a lo mejor ustedes se acuerdan de lo que soñaron ayer o antier, no los podemos borrar. Sin embargo, este sueño que yo tuve ya van más de 25 años y aquí lo sigo teniendo presente. Y hoy ya les conté este pequeño secretito. Yo no sé qué fue, yo sigo creyendo que Dios se reveló a mi vida, aún siendo niño, a través de este sueño. Pero lo más interesante es que tiempo después me encontré con una porción de la Biblia que expresó el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 18, que dice, y él ha dicho una gran verdad, y ahí va a aparecer en su pantalla lo que él dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Ni una sola persona ha visto a Dios. Juan capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. Y en mi sueño yo tampoco lo pude ver, realmente, o sea, intenté, solamente les digo que vi una silueta blanca, pero el rostro como tal no lo pude ver. Y otro texto, Éxodo capítulo 33, versículo 20, Dios declara, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como seres humanos no tenemos las capacidades suficientes, nuestros sentidos, nuestros órganos, nuestros ojos no están lo suficientemente desarrollados para poder ver su gloria a plenitud. Dice, no quedará persona viva si alguien que me pueda ver. O sea, si alguien me ve, no va a vivir para contarlo. Y a lo mejor cuando estemos en su presencia, seguramente Él con nuestro cuerpo transformado nos va a permitir verle. Pero por mientras, nunca nadie ha visto a Dios al Padre, nadie lo ha visto. Y bueno, y como insisto que no tenemos las capacidades humanas para poder verlo cara a cara, Él sí, Dios en su corazón siempre ha buscado la forma de revelarse a nosotros de tal forma que nosotros podamos verlo. Y lo ha hecho de diferentes formas. La Biblia dice que Él se ha revelado a nuestra vida a través de la voz de personas. Él ha hablado en nuestra vida a través de profetas, ha hablado en nuestra vida a través de pastores, a través de personas, a través de sueños. Él también ha utilizado ángeles, como lo dice la palabra en el periodo bíblico, utilizó muchos ángeles para hablar a la vida del ser humano, hablarnos a nosotros y que nosotros podamos verle y escucharle. Y una de las formas más impresionantes es que Él también ha utilizado objetos de la naturaleza para mostrarse a nosotros. Y fue el caso de Moisés. Y bueno, en el caso particular de Moisés, se reveló a él a través de una zarza. ¿Qué es una zarza? Bueno, ya en sus pantallas va a estar apareciendo lo que es una zarza. Ahí está, es como un arbusto lleno de ramas, no sé si sea un árbol o una planta. Algunas de ellas tienen espinas. Y el fruto que produce la zarza, pues son las famosas y deliciosas zarzamoras. Y bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Moisés acostumbraba cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Y en el momento que él pues sacaba sus ovejas a pastar, en una ocasión vio a lo lejos cómo una zarza se estaba incendiando. Pero ya había pasado mucho tiempo y la zarza seguía ardiendo. Usted sabe que si pone madera y empieza a arder, rápidamente se va a consumir. Bueno, pues lo que se le hizo curioso a Moisés fue que esta zarza seguía ardiendo y su curiosidad lo hizo acercarse. Y cuando vio la zarza, escuchó la voz de Dios. Dios habló a través de la zarza para que Moisés pudiera ver y pudiera escuchar. Pues obviamente Moisés se sacó muchísimo de onda, pero escuchó la voz de Dios. Y entonces ahí, en ese momento, Dios le revela a Moisés cuál iba a ser su misión. La misión de liberar al pueblo de Israel de su esclavitud y de acercarse al faraón y decirle que necesitaba sacar a su pueblo de esta esclavitud.
pues obviamente Moisés se saca de onda y él no se siente con la capacidad suficiente para poder hacerlo. Y incluso le dice, cuando yo me acerque a los israelitas, me van a decir, ¿quién te mandó? Menciónanos quién te manda, a ver si es cierto que te mandó. Y entonces Moisés le dice, me van a preguntar, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces, increíblemente, extraordinariamente, Dios muestra su nombre por primera vez. Antes se le conocía como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero por primera vez, en la porción bíblica que vamos a leer, Dios revela su nombre. Cuando Moisés le pregunta, ¿qué les voy a decir cuando me digan quién te envió? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dice Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo creo que Moisés habrá dicho, ¿quién? Y entonces Dios se presenta por primera vez con el nombre yo soy. Así que si alguna vez le preguntan cuál es el nombre de Dios, usted responda, en Éxodo, Él se revela como yo soy. Y es increíble de verdad porque pues a primera vista no parece ser un nombre, parece ser una expresión. Yo esperaba que le dijera el Todopoderoso, el único, el Rey de Reyes, pero le dice el yo soy te envío. Y lo que más me encanta de esta porción, de esta expresión, es todo lo que gira alrededor de la frase del nombre de Dios, yo soy. Y quiero que rápidamente veamos 3 características que giran alrededor de este nombre. Y el primero es que Dios es un Dios personal. Antes se revelaba a Dios, o se le conocía a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en esta ocasión está diciendo, yo soy. Y cuando Él dice yo soy, está haciendo un cambio en la forma en cómo quiere Dios que le conozcan. No una forma en la que pues yo fui el Dios de tus antepasados, yo fui el Dios de tus padres. No, sino ahora yo quiero ser tu Dios ahora. Y yo me presento a ti porque yo quiero ser un Dios personal para ti. Y que cuando tú me invoques, sea yo un Dios tuyo. No de tus padres nada más, sino un Dios personal que quiere intimar, que quiere relacionarse contigo de forma personal. Y entonces así ese cambio impresionante, ¿no? Me encanta porque ese es de veras el corazón de Dios. Él anhela que nosotros como sus hijos, como su creación, nos acerquemos a Él y que veamos a Dios como un Dios personal. No como un Dios que hace milagros en la vida de los demás, que eso también es una bendición, sino como un Dios que hace milagros en mi vida, como un Dios que puede mostrar su gloria en mi vida, como un Dios que puede hacer cambios en mi vida también. Ese es el yo soy, un Dios personal. Y la segunda característica es que a través del nombre yo soy, Dios se muestra como un Dios atemporal. ¿Qué significa la palabra atemporal? La palabra temporal es algo que no tiene caducidad, es una palabra que es eterna, algo que no tiene ni principio ni final, ¿ok? Así que cuando dice yo soy, es una expresión que tú puedes leer hoy y es presente, pero tú la puedes leer mañana y entonces dices Dios es yo soy y Él es mañana otra vez porque es una expresión presente. Así que con esta expresión entendemos Dios es en este momento, Dios será mañana y Dios será en el futuro. ¡Wow! De verdad, es increíble. No sé si estén gozando en casa, pero mi corazón se está llenando de alegría de ver lo grande que es Dios. De hecho, nosotros fuimos creados, pero Dios no necesitó ser creado. Dios es desde la eternidad. Nosotros existimos gracias al milagro de la vida, pero Dios es y será por la eternidad. Entonces entendamos que a través de su nombre yo soy nos está diciendo que no tiene límite con el tiempo
Y debemos entender que así como Él está presente en este momento con nosotros, Él estará presente en el futuro. Él está presente hoy en nuestra necesidad. Él estará presente futuramente en nuestras necesidades. Así que en todo momento Dios nos dice, yo estoy y yo estaré. Pero lo más increíble es que nosotros también hemos visto que Él ya estuvo, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que Él ha mostrado su gloria en nuestra vida y en la vida de nuestra familia en el pasado? Y con toda confianza podemos decir, Dios estuvo, Dios está y Dios estará, porque Él es. Amén. Y la tercera característica es con base precisamente en la atemporalidad de su nombre. Podemos entender que Él nunca cambia, que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y entonces, si nunca cambia, podemos entender que su amor sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo su amor por los siglos. Me encanta Éxodo capítulo 34, versículo 6, y dice así en la nueva versión internacional: el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y escuche bien esta parte, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. Amén, gloria a Dios. Tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos sigue esperando con el mismo corazón de siempre. Nos sigue esperando a que regresemos a Él. De verdad, ese es nuestro Dios. Él es. Amén. Qué impresionantes características estamos viendo que giran alrededor de la expresión del nombre de Dios, yo soy. Un Dios que es personal, un Dios que es atemporal y un Dios que es fiel y que su amor permanece para siempre. Pero recuerden que el nombre de nuestra serie es Jesús es. Y con base en eso quiero que recordemos el primer versículo que leímos al principio. ¿Se acuerdan que yo había dicho que cuando el apóstol Juan dice que nunca nadie ha visto a Dios? Pero nos faltó una parte. Leímos solamente la parte A, pero nos faltó la parte B. Y yo lo hice así con toda la intención. Primero dice, vamos a Juan capítulo 1, versículo 18, ya está apareciendo en sus pantallas, y dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero si continuamos leyendo, nos vamos a encontrar con la siguiente declaración. Y Juan escribe, el unigénito Hijo, esto quiere decir Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nadie ha visto a Dios, pero el apóstol Juan nos dice que la única imagen que tenemos de Dios es la que nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. En Jesús vemos al Padre, en Jesús vemos a Dios, en Jesús y en su sacrificio vemos el gran amor que nos tiene Dios hacia toda la humanidad. ¿Y sabe por qué vemos a Dios en Jesús? Porque Jesús también es Dios. Y hay una declaración impresionante, una declaración que me encanta, extraordinaria, que le hace a los judíos después de ciertas cuestiones que le hace un grupo de judíos. Él responde lo siguiente en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Escucharon bien? Jesús nuevamente vuelve a decir, yo soy. Hay una diferencia aproximada de 800 años entre lo que pasó con Moisés y lo que está pasando ahora con Jesús. Él se está presentando como yo soy, el que libró al pueblo de Egipto, el que hizo descender maná del cielo, el que abrió el mar en dos, está frente a ellos, frente a los judíos. Y es muy probable que los judíos no lo distingan. Pero Jesús le está diciendo, yo soy. El que fue, el que es y el que ha de venir. Yo soy. Jesús también se presentó como el yo soy, afirmando su divinidad. Así que hoy el título de este mensaje es Jesús es el gran yo soy. Así que familia, yo espero que haya sido de bendición este mensaje como lo fue para mi vida y ver lo grande que es Dios y cómo se revela a través de Jesús. Vamos a hacer una oración para ser despedidos.